Bueno, yo nací en una familia de izquierdas. Mm, a mi madre le habían asesinado a 4 tíos que eran mineros procedentes de una aldea de las minas de Calaña, allí, bueno, simplemente por ser de UGT. Y a otra prima, una prima hermana de mi madre en Huelva, la asesinaron, viuda con un niño deficiente, y a su hermano, a un hermano de mi madre también le detuvieron, después le soltaron y se marchó al extranjero. Y mi madre era una mujer que no militó en ningún partido, pero era, bueno, pues era muy anticlerical y sobre todo pues muy solidaria a los 1 de mayo. En mi familia nunca ocultaron lo que había sido la guerra civil y lo que había sido la república, sobre todo mi madre, porque yo iba a un colegio de monjas que estaba frente de casa. Yo vivía en el centro de Getafe, una casa tipo Corrala, que vivíamos 60 familias, y ese convento fue incendiado durante los primeros días del alzamiento, del golpe de Estado. Y las monjas pues te hablaban mucho de los rojos, de lo que malos que eran, de lo que tal. Y yo siempre iba preguntando, bueno, eso ya con 9 o 10 años, un poco, que te vas dando cuenta. Le preguntaba a mi madre siempre por los rojos, y mi madre decía, ay, no hables de esas cosas, ya te diré lo que no. Pero ya un día pues le conté las barbaridades que decía pues mi maestra, que era la directora del colegio, y ya pues mi madre no pudo aguantarse y dijo que los rojos eran yo, tu padre, a tu abuela, tú. O sea, ya se sofocó toda. Y mi padre, que era muy callado y era un hombre pues muy pacífico, pues dijo que sí, es verdad lo que decía mamá, que éramos rojos, pues me explicó un poco así para que lo entendiera una niña de 9 años, pero que esto que me había dicho mi madre, que no se lo podía contar a nadie, ni a tu directora, a tu hermana, que bueno, no le digo el nombre porque creo que todavía está viva, aunque es muy mayor. No tenía razón, porque los rojos había como todo, pero eran mejores personas que los que eran fascistas. Así me lo explicó mi padre. Ya cuando sea más mayor ya te explicaremos todo lo que pasó en España, toda la historia. Mi padre era un lector empedernido y bueno, pues cuando llegó el fascismo tuvo que quemar todos sus libros, mis tíos igual. Y bueno, pues yo estuve en el colegio hasta los 14 años. Las monjas querían que yo estudiara en el instituto porque decía que era pues una chica muy despierta y tal, pero me fui un año al instituto, pero no podía aguantar, pues había muchas niñas pues tontas, como decíamos entre la gente más popular. Y entonces yo me vine del instituto bueno, de enseñanzas medias, y volví otra vez al colegio. Entonces en el colegio ya decían que no tenían nada que aprender, entonces pues estaba un poco dándole un poco a las crías más pequeñas, que había desde lo que ahora sería preescolar. Entonces abrió allí el obispado un centro de formación profesional para la mujer solo. Y entonces, bueno, pues me examiné y empecé a estudiar electrónica, que me parece que eran las primeras mujeres que estudiábamos electrónica en España, junto con otro centro que había aquí en Madrid, por Venta, que también era un centro el primer centro de formación profesional para la mujer que se creaba. Entonces yo estuve allí conocí la JO, y bueno, pues de que conocí bueno, yo estaba también en el colegio en una congregación mariana de la Virgen Inmaculada, pero bueno, pues no quería, me dieron a entender que o estaba en la JO, estaba en la congregación. En la congregación lo único que se era rezar a la Virgen, bueno, pues regalarle anillos a la Virgen, bueno, unas cosas que a mí no me iban. Bueno, me iban pues hasta que conocí la JO, que era actuar, ver, juzgar, actuar, ayudar a la gente, pues una cosa más abierta. Que a través de la JO
pues ya se fueron, bueno, y a través de lo que yo hablaba pues con mis padres, bueno, pues se fue despertando en mí pues una serie de inquietudes. Estuve en Madrid poco tiempo, bueno, fui responsable nacional de jóvenes de la JO con 20 años, me vine para acá, mi padre no me dejaba venir, pero yo le dije, bueno, que le argumenté que una persona tan abierta y que no, si no confiaba en mí, entonces me vine aquí a la Comisión Nacional de la JO, era responsable de jóvenes, en Madrid, sí, responsable nacional de jóvenes. Y bueno, pues había entonces muchos líos, se estaba creando la usos, había como dos facciones de gente que se creían una que eran pues más progresista que otra, y yo agarré y yo me largué, no veía esa serie y presenté mi dimisión y me fui a Huelva. Y en Huelva pues entré como becaria en Radio Nacional de España en el control, ya que bueno, pues como había estudiado electrónica, pues allí estuve unos meses hasta que yo ya estaba harta, porque además tenía siempre el turno de tarde y tuve que hacer un viaje por motivos familiares. Cuando llegaron pues sabían, bueno, es que hubo un examen para acceder a ese puesto, ¿no? En el control, ¿no? De ayudante de control. Y entonces una amiga mía que trabajaba en un centro de la iglesia de ayuda y formación a los marineros, Huelva era un puerto muy importante de pesqueros y marisqueros, y eso se llamaba Estela Mari, y allí pues primero entré en la caja de la cafetería hasta que bueno, pues se quedó un puesto libre en la secretaria y bueno, pues hice secretaria. Ese centro, pues ahí se reunía la gente, diremos que en ese momento se movía en Huelva, que eran desde profesionales hasta trabajadores de las fábricas, del polo químico, y bueno, pues yo me metí en ese grupo. Ese grupo estaba influenciado por la gente de ORT, o sea, ORT en Huelva era pues un feudo, mayormente era gente de las fábricas, ¿no? Pero también tenía algunos profesores y algunos profesionales. Entonces, pues a través de ahí, bueno, pues la gente de la ORT, pues lo que pasa, te empiezan a dejar en lucha, te empiezan a dejar libros de marxismo, Pólitzer, libros de Lenin, bueno, pues te invitan a algunas charlas de discusión política. Y bueno, pues en el año 72 por ahí, pues yo ya entré en la ORT. Y bueno, pues como era todo ilegal, pues mi misión era estaba en un sitio estratégico por el centro, estaba en el centro de Huelva, la residencia, había una residencia para cuando venían aquí los marineros, venían sus mujeres y sus hijos a verlo, y entonces bueno, pues yo desde pasar apunte y hacer apunte para la escuela náutico-pesquera que había también, pues hasta atenderles, bueno, pues en la secretaria del director, que era un cura, y bueno, pues allí estaba en un sitio estratégico, desde comprar el periódico para imprimir en el Lucha, al mismo tiempo que se compraba para los apuntes, que no había libros, entonces los profesores te daban los apuntes pues para que los mecanoferiares se distribuyeran allí, pues en fin, que bueno, pues estaba pues la llamada, porque había teléfono público que no controlaba si venía alguien de Madrid, pues. Y después, pues a nivel de eso, yo también trabajaba, era la enlace sindical de la empresa, ¿no? Desde que entré, pues me votaron y entonces, bueno, pues también, como la consigna que había era copar a través de comisiones, bueno, yo estaba en comisiones obreras, ¿no? Era copar el sindicato vertical, pues más que nada, pues apoyo a los convenios, porque no había absolutamente, no estaba todo prohibido, toda asociación de vecinos, o sea, no se podía hacer nada de eso, sino que era más bien, pues,
una actividad propagandística y de ayuda al movimiento obrero, que entonces pues en la ORT era lo más importante, eran los que teníamos que hacer la revolución junto con las clases populares y en fin, eso era lo que nosotros pensábamos, ¿no? Entonces pues eso era mi vida en Huelva. Fui llamada a la comisaría varias veces, no se atrevían a detenerme, quizá porque yo tenía un gran predicamento entre las mujeres de los marineros, porque yo iba con la trabajadora social del centro a dar las noticias de muerte, accidentes, de dejar pues que le pusiera a las mujeres cuando entraban los marineros que no podían venir a Huelva, los giros, o sea, entonces me detenían, me preguntaban, me tenían unas horas en comisaría. En Huelva funcionaba el PSOE, en aquellos tiempos, el PSOE funcionaba, el PC no. Después había otros partidos extraparlamentarios como nosotros, de la extrema izquierda, como se nos decía, pues el PT y el MC. Y bueno, pues se echaba en propaganda. Había un militante del PC que venía de Sevilla, del Montaje, que el pobre pues tenía Manolo del Castillo, que ya se murió, y ese, cada vez que había una huelga o algo decía, Pepa, ya está aquí, ya llega, o sea, tenía una ilusión el hombre porque, bueno, por ver la democracia y tal, y bueno, pues era pues el pobre muy ingenuo, porque eso era en el 73-74, mira cuando vino, ¿no? Pero, y ya después pues me vine aquí, a Getafe, porque conocí a un militante de ORT en casa de unos amigos que eran de Huelva, pero que vivían aquí, estaban aquí en Getafe, y era de los que primeros que se vinieron aquí a Getafe a crear la ORT, junto con otros que vivían aquí, y le conocí. Bueno, yo venía a Madrid porque yo venía por los clichés electrónicos para hacer el lucha en el aparato de propaganda de allí. Venía los viernes, me iba los domingos, o el sábado y justo te iba los domingos. Entonces en uno de esos viajes pues conocía, no en unas vacaciones, conocí a mi marido, que era también un militante de la ORT, de aquí, del movimiento obrero, un militante que ha estado 7 veces en la cárcel. La última vez nos detuvieron a los dos juntos, pero bueno, ya lo contaré más adelante, porque eso es después de estar aquí. Yo vine aquí en noviembre, me casé en diciembre, vine en noviembre, estaba en plena huelga general del metal en Madrid. Al otro día de llegar, yo llegué a casa de uno con mi madre, a casa de unos tíos míos que viven en San Blas, y al otro día ya tenía una cita con una de la ORT, de aquí, ella era de Madrid, pero estaba militando aquí. Me acuerdo que era en la iglesia en la puerta de la iglesia de San Sebastián, con su revista ella, con mi periódico yo, para darnos, bueno, nos conocíamos, estuvimos hablando, me dijo, bueno, ya lo que tienes que hacer ahora, ¿sabes si a la Alhóndiga? Digo, pues sí, sí, porque allí vivían estos amigos míos donde yo conocí a mi marido. Pues vete a la plaza a ver la plaza que está toda hecha de ladrillo, que hay una iglesia grande, sí, la plaza de Tirso de Molina, pues allí te vas y ves aquello, que va a haber una asamblea de trabajadores del metal allí. Pues estuve allí, bueno, pues casi no me dio tiempo a llegar, porque empezaron a llegar los coches de la policía armada, y bueno, pues hablaba la gente, bueno, pues la verdad es que era mucho más numeroso y mucho más combativo que lo que yo había vivido en Huelva, ¿no? O sea, que en Huelva, pues bueno, eran concentraciones delante del sindicato vertical y de madrugar y a echar tabillas, hacerlas, o sea que... Entonces yo aquí estuve en Getafe, esos meses fueron cuando se murió Franco, muy convulsos, sobre todo muy de tipo político, comunicado, cuando tenía que ser la salida a
al franquismo, bueno, pues lo de la ruptura, lo de la conciliación, como llamaba el PC, pero pues yo no sé si seríamos unos veintitantos, lo que pasa es que parecíamos que éramos ciento y pico, por la cantidad de activismo que teníamos, pero no creo yo que éramos más de 30. Entonces, bueno, pues nos plantean de irnos al aparato central de propaganda de la ORT. Yo no tenía muchas ganas, mi marido que sí, que tal. Y entonces nos vamos desde marzo del 76 a enero a mediados de enero del 77, porque nos detienen a los dos, bueno, me detienen a mí en la calle, en Valdemorillo. Allí teníamos el aparato central de propaganda, que se hacían los enluchas, se hacían la revista teórica, que se llamaba El Militante, se hacían libros, por ejemplo, pues se hizo unos libros sobre lo de Vitoria, se hacía pues el tema de Potazas, bueno, cuando eran temas más políticos, de más calado, de discusión, pues se hacían allí. Allí teníamos pues una pequeña empresa, una pequeña imprenta, y yo pues estaba haciendo el lucha, y además en la furgoneta pues me dedicaba a dejar, teníamos dos furgonetas iguales del mismo color, a venir a Madrid, dejar la furgoneta en un sitio y al cabo del tiempo, al otro día, pues ir a recogerla, ¿no? Ya nos teníamos que ir en el autobús o algo, traerla, en fin, teníamos. Y allí estuvimos durante el tiempo que secuestraron a El Oriol y al general Villascusa. Entonces, bueno, pues una de las veces, bueno, pues nos estaban buscando a Grapos y a Etarra y nos encontraron a nosotros. Pues a mí me secuestraron en la calle, arrimaron el coche a la pared de un edificio, iba con otra compañera que estaba allí con nosotros, muy jovencita, no sabía ni cómo yo me llamaba, de clandestino que éramos, yo sí sabía, pues se le escapaba, pero éramos más mayores que ellos. Y entonces nos llevaron al cuartel de la Guardia Civil allí, y después nos llevaron a la Dirección General de la Guardia Civil, pues después fueron a por mi marido, era una zona de Valdemorillo, de los primeros chalés adosados que se llama, que era una zona que se llamaba La Bomba, porque allí, vamos, estalló una bomba durante la guerra y era una fábrica de vidrio que había ahí de Laport, una fábrica de vidrio muy importante que estaba en Villaverde Bajo también, otra, Villaverde Alto. Y allí pues fueron conmigo, amenazándome por si disparábamos, digo yo, pensaba, la gente que estaban allí que estaba mi marido solo, porque otro había ido, Adrián, no sé, el marido de la otra, aquello que no estaba pues urbanizado todavía, pues yo temía de que me cayera, ¿no? Porque estaba ahí además pues todos los vecinos asomándose, que eran pues 30 o 40 chalés. Entonces ya yo llamé, abrió mi marido pues se quedó y nos llevaron a la Dirección General de la Guardia Civil, a Guzmán el Bueno. Allí nos estuvieron 3 noches, 3 días y 3 noches, nada, no dejaron, a mi marido se lo llevaron aparte de nosotros y yo sé que lo torturaron, después me lo dijo. Y después, pues mira qué casualidad, que en esos días había quitado el Tribunal de Orden Público. Entonces ya pasabas a los juzgados y entonces a los 3 días nos llevaron que pertenecía al Escorial, Valdemorillo, a San Lorenzo, y nos llevaron a la cárcel municipal. Bueno, eso de la cárcel es un decir, ¿no? O sea, que era toda sin cristales, nada más que con las rejas, una porquería. Y allí nos metimos todos con un chaval que no estaba por cuestiones políticas, estaba por otras cuestiones, que iba a ser trasladado a una cárcel muy famosa, porque hay muchos Nanclares de Oca, a Vitoria allí, ahí iba a ser trasladado y estuvimos 2 o 3 días hasta que yo tenía padecimiento de estómago y estaba tomando unas pastillas
Y ya pues convencimos al cabo de la policía municipal, que hacía de todo, el hombre, bueno, no te daban ni de comer. Ya llamé, yo me dijo, llama por teléfono, llamé a un cuñado mío y ya pues él avisó a casa de Paquita Sauquillo. Y ya pues al otro día vino una abogada a vernos y nos dijo que íbamos a salir enseguida porque el juez estaba sustituyendo al juez del Escorial, que era el célebre juez Ciro García, bueno, célebre después, estaba en un congreso precisamente de justicia democrática, de la asociación esa clandestina de jueces progresistas, y nada más que vino el lunes pues nos dejó salir. Bueno, pues entonces ya llegamos aquí y bueno, pues la ORT desde arriba nos dice que nos tenemos que volver a Getafe. Mi marido tenía una excedencia en su fábrica, él trabaja en una fábrica que ya no existe aquí en Getafe, metalgráfica, que estaba por ahí por el polígono Rosón. Y bueno, pues no le querían, pero le tenían que dejar, vamos, porque además era jurado de empresa, presidente del comité de empresa cuando se fue. Y entonces pues nos vinimos a vivir aquí a Getafe y claro, esos días eran unos días muy... Pasó lo del asesinato de los abogados de Atocha. No, a nosotros no nos dejaron que fuéramos a la manifestación ni nada. Esos días también mataron a 2 estudiantes, a Mariluz Nájera y Arturo Ruiz, por ahí por la calle Silva. Me acuerdo que nos llevaron unos compañeros de mi marido por el coche por ahí para verlo, pero no. Y bueno, pues yo ya en Getafe, ya mi marido entró a trabajar y yo ya, pues, ¿qué es lo que hice? Pues me metí en la Asociación de Vecinos de Juan de la Cierva a trabajar, que estaba en una parroquia, en unos locales que nos cedían los curas de allí, que eran muy majos. Allí teníamos las reuniones y bueno, pues el tema candente de ese momento era la falta de puestos escolares, ya que los niños estaban en sótano, en estos módulos prefabricados, que por cierto estaba aquí la fábrica, se le dice Sanki, pero era ingeniería, una fábrica que estaban aquí, que aquí lo hacían, no sé si es donde está este edificio o un poco más allá. Y bueno, pues eso estaba basado en eso. Yo era de la comisión de enseñanza y se trató a través de nosotros y tal de crear una coordinadora de enseñanza, que estaban pues padres, gente interesada por la educación, maestros, tanto de la pública como de la privada. La gente que estaba ahí del PC pues no quería que estuvieran de la privada, porque había unos profesores majísimos trabajando, porque no salían oposiciones para la escuela pública, y bueno, era gente que enseguida que hubiera pues se iban, ¿no? Y un representante de las comisiones de enseñanza de las asociaciones de vecinos de Getafe, que en todos los barrios no había entonces, ¿no? También hubo pues muchas movilizaciones contra la carestía de la vida, una manifestación enorme de 40.000 personas contra eso, contra la carestía de la vida, que estábamos desde los partidos, asociaciones, sindicatos. Hubo también una movilización muy grande por un proyecto que había de construcción de 60.000 viviendas en Perales del Río, en una finca que había ahí de un cacique americano, el Macron. Bueno, eso no lo ponga, no vaya, todavía me parece que vive su familia y todo eso. Allí en medio del campo, en Perales, todavía más lejos de Perales, y entonces ahí hubo una gran movilización de todos los sindicatos, los partidos, en contra del proyecto que eso quien lo tenía que autorizar era un organismo que me parece que dependía de la Diputación, quien aprobaba los grandes proyectos urbanísticos, que se llamaba Coplaco. Entonces eso lo echamos afuera a bases de movilizaciones, de pegatinas, de ir a Coplaco, de
Después hubo una movilización grande de trabajadores, que era por los despidos en una fábrica de filamento en Bacios, que estaba en el polígono de Fuenlabrada. Ahí, pues, quien llevaba la lucha era la gente del PT, del sindicato de la SESU. Ahí, pues, prestamos una ayuda, había gente del PT, vamos, algunas mujeres que también trabajaban en la Asociación de Amas de Casa. La mayoría de las amas de casa eran del PC, era gente del PC. Y se pidió ayuda porque las mujeres se iban a Madrid, al Ministerio de Trabajo. Una vez que fuimos a la Ministerio de Trabajo, que tenía que, bueno, pues también hubo ¿cómo se llamaba esto que estaba muy en moda? Regulación de empleo. Pues nos fuimos el autobús, dijimos que no pagábamos, al venir a coger el autobús de Getafe, y el conductor no tuvo más, bueno, lo único que se le ocurrió fue llevarnos al cuartel de la Guardia Civil de la calle Batalla del Salao. Cuando el capitán de allí nos vio, le echó una bronca: ya se lo puede usted llevar a estas mujeres. Bueno, porque allí la liamos, ¿no? Vamos, que no nos bajábamos del autobús, es lo que decíamos, y que no, y que, bueno, pues readmisión, amnistía, y que eso es lo que siempre se pedía, ¿no? Libertad de partidos políticos y todo eso. Hubo las relaciones, bueno, además de que yo estaba metido en eso, estaba metido en las amas de casa, pues lo que sí prestaba era una ayuda. Bueno, pues yo solicité empleo en varios sitios y no me llamaron de ninguno. Entonces mi misión era estar a todas, o sea, estar desde el apoyo al movimiento obrero, a pesar de que yo militaba en el movimiento ciudadano, como se llamaba la gente que estábamos en asociaciones y tal. Yo era la responsable de la célula de movimiento ciudadano aquí, porque estábamos organizados en células. Había de movimiento obrero, había de movimiento ciudadano. Cuando en los sitios que había profesionales, pues estaban los profesionales. Y en Getafe teníamos un despacho de abogados, que eran, bueno, pues eran abogados de ORT, y desde ahí pues se hacían, bueno, pues muchas cosas, además de pues una infraestructura que teníamos, a pesar de que teníamos nuestra sede, aunque éramos ilegales. Y yo estaba pues muy volcada en el movimiento ciudadano, y además en la ayuda a la gente de las fábricas. Pues como tenía tiempo, pues repartí hostavillas a las 6 de la mañana cuando había un conflicto en las puertas de la fábrica. Cuando salían también los del turno de las 2, pues igual, a vender en lucha, poner libros de venta de, bueno, otros militantes también, pero vamos, yo estaba yo del comité de aquí, local, ¿no? También estuve en el comité provincial de ORT, bueno, ahora se llamaría regional o nacional. Y también, pues, una cosa que estuvimos muy metida fue una lucha que hubo, la lucha de la vía. No sé si eso pues os ha llegado. Quizá no, porque hay mucha gente que no estaban de acuerdo con la movilización. Bueno, en Getafe no solamente que estaba el tren, pasaba por en medio, ¿no?, de la avenida Ferrocarril, sino que es que no tenía vallas, no tenía tapia, no tenía. Entonces la gente, pues había un paso al final casi de la avenida del Ferrocarril, entre las calles Ciudad Real y Ávila, por ahí, con la otra parte de la calle Ferrocarril, con la parte de la Alhóndiga, o sea, San Isidro, la parte de San Isidro Centro con la Alhóndiga, un paso a nivel con barrera, y la gente pues por ahí pasaba. Pero la gente, ¿qué es lo que hacía? Bueno, pues que del centro de eso pues se saltaba, y no, como no había valla, no es que se saltaba, es que no había valla. Entonces la gente pasaba por el medio de la vía. Ya había habido 4 o 5 muertes, y entonces pues al 1 de julio pues un tren pues mató a un niño justo que vivía frente de donde lo mataron, en la calle de Ferrocarril. Ese día, que era un sábado, pues nosotros íbamos a celebrar, la gente de la ORT estábamos reunidos en la sede, que la teníamos en la calle Toledo, reunidos discutiendo porque íbamos a celebrar el primer congreso. Éramos ilegales.
Entonces, bueno, pues, pero estábamos discutiendo y además teníamos nuestra sede, a pesar de que éramos ilegales, nosotros, bueno, pues había una permisividad, algo, ¿no? Entonces escuchamos gritos y tal, y nos asomamos, nos fuimos, y entonces había una manifestación, una concentración de gente en la puerta del ayuntamiento. Pues ya preguntamos a alguna gente que conocíamos, pues mira, ¿qué ha pasado esto? Que han matado a un niño en la vía. Bueno, una movilización tremenda porque no dejaban, fíjate tú, julio que era, yo no sé la gente como los vecinos, espontáneamente, bueno, ahí jugó un poco un papel la Asociación de Vecinos de la Alhóndiga, pero la gente espontáneamente se empezó a avisar a los niños, de los colegios estaban en vacaciones, y no nos dejaban que fuéramos hasta el cementerio, detrás del féretro, o sea que no nos dejaban, y vino la policía, se estuvo negociando, era, me parece que el Rosón gobernador, y ahí dieron palo, pero bueno, pues ya a todos los días había concentración en esa plaza de Tirso de Molina, desde arriba de la azotea de eso, pues nos dirigíamos a la gente. Había una piscina donde había enseñanza de natación en uno de los colegios, me parece que en la ciudad de Getafe, y cayeron bombas de la policía, bueno, pues hubo gente herida y ya, bueno, pues ya hubo negociaciones a través de la gente de la asociación, pero bueno, la gente, aquí teníamos un compañero abogado que era muy líder y entonces se consiguió pues el paso elevado de la calle Leganés, se consiguió el paso subterráneo entre la calle Polvorranca y la calle Cervantes y se consiguió otro paso elevado donde estaba el paso a nivel con guarda, ¿no? Esa fue una movilización a mucha gente de otras asociaciones no les gustó, decíamos que éramos unos radicales, pero lo cierto es que se consiguió eso. Radicales fue la policía que nos machacaban. ¿Radicales se refería a la asociación cuando era así? No, a la asociación La Alhóndiga y a la gente de la ORT que estábamos pues ayudando, ¿eh? O sea, estábamos ayudando pues a la gente pues un poco a organizarse, pero vamos, que tampoco los vecinos necesitaban mucha ayuda, que lo sabían muy bien la gente de la asociación, lo que pasa es que nosotros estábamos pues ayudando, solidariamente ayudando. Ahí bueno, pues el PC no quiso saber nada, y el PC vino a hablar con nosotros para decir que no, tranquiliza, que había, la situación estaba mal, ya sabéis, el tema de la plata junta, de la plataforma, el tema es que pues no había muy buenas relaciones entre los partidos, entre nosotros sí, nosotros nos juntábamos, hacíamos comunicados sobre tal, pero bueno, pues el PC sobre todo no quería, pues no quería con la gente de otros partidos. A nosotros, como se nos veía más y éramos más numerosos, pues bueno, ellos tenían la duda de nosotros que si éramos muchos, ¿no? Éramos muchos porque estábamos en todos los sitios. Y pues en el tema... ¿Pudo ser esta movilización? ¿Recuerdas esta movilización de la vía? ¿Que cuándo fue? En el 77. En el 77. Nosotros era ilegales. Bueno, otra de las cosas que te quería decir, en aquel tiempo, sobre todo los meses que yo estuve en el aparato de propaganda, bueno, pues porque te escribíamos, no sé, era todo el tema de la Junta Democrática y la plataforma de organismos democráticos, en una pues la dirigía el PC, la Junta Democrática, y en la otra estaba el PSOE y la ORT, en fin, pues no sé si estaba el MC también, el Partido Carlista, no sé si el partido... Y entonces pues ahí hubo un tema de más unión, pero sobre todo era el tema de la legalización de los partidos y de la amnistía. La verdad es que ninguno de los dos partidos mayoritarios cumplieron el compromiso que había, o se legalizaban a todos o ninguno. El primero que se legalizó y que ese acuerdo se lo pasó por los forros fue el PSOE, que fue el primero en legalizarse, junto con la UGT, y el segundo que lo hizo fue el PC, que ya sabéis que fue el célebre Viernes Santo del 77. La ORT no se pudo presentar con su sigla, o
sabéis que se presentó con un nombre de candidatura de los trabajadores y nada más pasar las elecciones, pues nos legalizaron. Entonces, bueno, pues esto es un poco la historia de la movilización muy fuerte y mucho trabajo junto con algunas asociaciones, sobre todo la Asociación de Vecinos de la Lóndiga y la de Juan de la Cierva, fue el tema por la consecución de plazas escolares. Cuando llegaron los ayuntamientos democráticos, en Getafe había 14.900 faltas de plazas escolares dignas, porque no contábamos con los niños que estaban en sótanos, bueno, pues un deseo tremendo era que hubiera una enseñanza de calidad, una enseñanza buena, que creemos, vamos, estoy segura de que eso es lo más importante, de que la gente tenga una buena educación, la gente sea libre para decidir, y eso era lo que se estaba trabajando mucho a partir de las asociaciones y de las amas de casa, ¿no? Las charlas eran, bueno, después también era el tema de los anticonceptivos, el tema de la ley de divorcio, que ahí trabajábamos mucho en la amas de casa, en charlas sobre el tema de los anticonceptivos, el tema del divorcio, el tema de las asociaciones ya de mujeres. Nosotros estábamos creando, la gente de Orreteo junto con el PT, la Unión de Liberación de la Mujer, y había reuniones, había manifestaciones sobre todo por el aborto, el divorcio, anticonceptivos gratuitos y libres por la seguridad social, y eso fue, pues, además de eso, de la enseñanza, el tema ese. El tema de la enseñanza, pues, cuando llegaron los ayuntamientos democráticos, es una de sus promesas que se cumplió. En Getafe se hicieron montones de colegios y de institutos. Y otra cosa que llevábamos de las asociaciones era la lucha contra las contribuciones especiales. Ya sabéis que había que pagar las obras que se hicieran en las calles, las pocas que se hacían. Entonces nosotros pedíamos, bueno, pues había mucha lucha con el ayuntamiento, con la diputación, y por lo menos se conseguía que a través de las asociaciones, por lo menos los proyectos se sometieran a ver qué es lo que queríamos, y más aparcamientos que árboles, y más, salía siempre más aparcamientos que árboles y que zonas verdes, porque la gente ya con los coches, pero por lo menos ahí dimos o que se pagara menos, porque había que pagar bastante por el arreglo de las calles y de las plazas, eso. Y bueno, pues la ORT siguió funcionando. Las últimas, diremos, actuaciones fue después del golpe de Estado de Tejero, del 81. Bueno, aquí se me olvidaba que en la ORT, aquí en Getafe, consiguió 2 concejales, y bueno, pues no se contó, además con 2 personas muy preparadas, ¿no? Las que salieron, los 2 compañeros que salieron. Había un pacto entre el PC y el PSOE, y la alcaldía fue, nosotros sí, la ORT apoyó el alcalde de socialista, le dio su voto, pero no se contaba nada con la gente de ORT. En primer lugar, bueno, pues tenía una actitud en algunos temas más combativos, a pesar de que, bueno, no había problema con las actuaciones que el ayuntamiento podía hacer, pero no se quería hacer nada. Yo creo que después del 79 vino una crisis de las asociaciones, del movimiento ciudadano, que yo creo que no se ha resuelto, y muchos ayuntamientos hicieron suyo las reivindicaciones de las asociaciones, claro, lo de los colegios, se quitaron las contribuciones especiales, pues había más participación, pues, en los plenos, a pesar de que tampoco se puede hablar cuando se quiera, o sea que, pero
muchas cosas, y yo creo que ahí el movimiento, sobre todo de las asociaciones de vecinos, no se supo adaptar a unos nuevos tiempos, a unos tiempos en que tenían que salir otras asociaciones sectoriales, como las de consumidores, como mujeres, ecologistas, el tema de los jóvenes, que yo creo que, bueno, tampoco es que se digan que es que son peores o mejores que los nuestros tiempos, que son distintos, o sea, que están viviendo una realidad distinta y son distintos. Y eso es, no sé si algo se me ha pasado, si me quería hacer alguna pregunta, porque fueron unos años muy intensos, ¿no? Desde mi venida aquí ya definitivamente. Fueron de un activismo tremendo. Bueno, otra de las cosas que la ORT, me parece que muy acertadamente, fue el tema de las tribunas populares que se hizo, que no lo hizo ningún partido, para explicar la Constitución del 78. La ORT hizo una serie de charlas en todos sitios explicando qué era la Constitución, y nosotros, a pesar de que la votamos, creíamos que podía ser una Constitución más progresista y más teniendo en cuenta la fuerza que, aunque no éramos mucho los de izquierda, pero bueno, todo lo que habíamos luchado, creo que se podía haber conseguido más, pero bueno, al final la votamos. Entonces, tuvimos, desde que se empezó con la constituyente, desde que se empezó a crear, pues nosotros estuvimos dando charlas y mítines sobre la Constitución, que eso se llevó a una mesa de partido para que la gente, y no, entonces la ORT se dedicó, y entonces, además de charlas en las asociaciones que nos lo pedíamos, en todos los sectores, fábricas y todo, pues hicimos varios mítines. Aquí en Getafe hicimos uno en un cine que, bueno, ya está cerrado, que interví yo, que es donde a mí pues se me dio a conocer mucho por la intervención que tuve sobre el tema de la mujer en la guerra, y sobre la discriminación que tuvieron más las mujeres que los hombres por el simple hecho, durante el fascismo, por el simple hecho de ser mujeres. Las mujeres tenían que estar en casa y a la pata, ¿no? Con la pata amarrada a la cama. Entonces, bueno, pues eso sí fue una actuación muy importante. Bueno, después otro tema fue el tema de la fábrica esta de Bafio, que, bueno, pues estuvimos ahí. Aquí estaba el PSP también, en aquel momento estuvo, y como tenía la sede muy céntrica en la Plaza Palacio, pues ahí se encerraron la gente que fue despedida y una parte del comité de empresa, porque la otra parte era de comisiones, y comisiones no quería saber nada de la lucha que tenían los trabajadores de Bafio, que no eran, o sea, entonces ahí, bueno, ahí nos pusieron una multa de $500.000 de pesetas a la ORT y al PSP por prestar apoyo, por hacer octavilla, llamando pues a los que se llamaban pues dictadores y explotadores, y que era la verdad, vamos, que ahora suene muy fuerte, pero es que era la verdad. Y pues eso fue una movilización también muy fuerte, que es cuando nos llevaron a la cuartel de la Batalla de Salado, fue en esa época. Y también se encerraron mujeres de trabajadores de Bafio de una iglesia, y ahí pues estuvimos prestando todo el apoyo de infraestructura y de coches y de todo para la gente, ¿no? Un par de preguntas sobre lo que has hablado antes. Sí. Por ser cronológicos, en la huelga del 75-76, esa huelga grande, ¿cómo participaba ORT en el comité de huelga de Getafe junto con...? No, el comité de huelga eran la gente de la fábrica, ¿eh? No se participaba como partido. Lo que pasa que además la gente de ORT trabajaba en comisiones. O sea que es que trabajaba la gente, trabajaba en comisiones obreras. La ORT en el 72, antes del 72, tenía una asociación sindical de trabajadores, creó, pero ya se decidió darla de baja,
y bueno, pues no había que darla de baja porque era ilegal. Y entonces cuando se constituyó la ORT, de la Asociación Sindical de Trabajadores, se fundó la ORT, y entonces la ORT vio que donde había que estar era donde estaba la gente, que la gente estaba en comisiones, y entonces pues se trabajaba en comisiones. Entonces la gente allí era la gente coordinadora de jurados de empresa, ¿eh? Era lo que movilizaba el tema. ¿Y aquí en Getafe dónde eran las fábricas donde más presencia tenía ORT? Pues donde más presencia tenía ORT era Metalina, era John Dee, Kelvinator, Uralita, Construcciones, y después en los pequeños talleres, ¿eh? O sea que en los pequeños talleres. Entonces, bueno, pues en Kelvinator concretamente hubo una movilización por la fijeza de la gente que iban a despedir al cumplir el contrato. Hubo una movilización, eso lo movió mucho la gente de ORT, que no es que eran tantos, ¿eh? O sea que el PC pues tenía, bueno, infinidad de gente más que nosotros, pero bueno, pues era la gente más... El PC era hegemónico, así lo decimos, o sea que, bueno, yo creo que les molestaba la actitud, que no fueran ellos solos, ¿no? Y que, bueno, pues... pero bueno. En enero del 76, a mediados de enero, cuando termina esta huelga larga, Sí. hay quien ve el fin de la huelga también como una instrucción política, por ejemplo, de comisiones obreras y del Partido Comunista para frenar las movilizaciones. Y existe un debate en Getafe, por ejemplo, de Sí. paramos o continuamos la presión. ¿Recuerdas si existió este debate también en ORT? Bueno, en ORT no existía debate de pararnos, porque la ORT, bueno, pues la idea que tenía, lo que pasa es que tampoco éramos unos aventureros y contábamos con nuestra fuerza. El PC en aquellos tiempos estaba como... temía que se les desbocaran las cosas. Yo no sé si eran por los pactos que había con bueno, pues con la clase dirigente de los futuros UCD, que claro, había un miedo a que aquí hubiera una revolución. Pues no iba a haber una revolución. ¿Por qué? Pues porque la gente no estaba por una revolución, si eso lo sabíamos. Pero la gente de ORT, si queríamos tirar para adelante cuando había condiciones y fuerza para ello, es para que se consiguieran más cosas, para que se consiguieran, pues ya se hablaba de la seguridad en el trabajo, para que se consiguiera de reducción, no solamente el tema económico, reducción de la jornada laboral, fijeza en la gente de contrato, no a que ya se estaban planteando las regulaciones de empleo y que se aprobaban con mucha facilidad en la delegación de trabajo. O sea que el continuar con la lucha era para conseguir esas cosas, para conseguir la readmisión de los despedidos y la suelta de las cárceles de los detenidos. Es que había que conseguir muchas cosas. Y claro, estaba la visión de ellos, que yo no digo que no tuvieran razón o que la deberán de tener, de que ellos tenían unas expectativas de ser legalizados, de la reconciliación nacional y una serie de cosas que después todos estuvimos por eso, porque nadie pidió ni cárcel ni nada para los torturadores, sino que se hizo, pues se perdonó, no se olvidó, pues yo no voy a olvidar nunca, ni mi madre tampoco olvidó todo lo que había pasado con su familia. No lo olvidó nunca, ni se debe de olvidar para no cometer los mismos errores, tanto por uno como otro, pero claro, muchos más errores y más barbaridades cometieron los otros. Aquí nos fuimos todos iguales, a pesar de que algunos, ahora en muchos articulitos de periódicos y en temas de la televisión, cuando se está conmemorando el 70 aniversario, se quiera decir que es que hubo barbaridades por los dos sitios. Sí, claro que hubo barbaridades, pero ahí está la historia de detrás, de los latifundistas, de la iglesia,
de los caciques de los pueblos, del ejército. Pues es que eso no, eso está ahí, la historia en España. No, eso es una revolución burguesa y por eso estábamos como estamos en el 31. Las relaciones en la asociación de amas de casa, la asociación de amas de casa era plural, había muchas mujeres que eran del Partido Comunista, había independientes, había vosotras. ¿Cómo eran las relaciones en la asociación? Hombre, las relaciones eran buenas, pero cuando había que apoyar algo de movilizaciones, de apoyo a luchas, la verdad es que como eran mayoría y eran mayoría en la junta directiva, por ejemplo, la huelga de Banfios se negaron totalmente, ¿no? Y tuvimos que hacerlo por libre, ¿eh? O sea, tuvimos que hacerlo como gente, como Pepa, ayudar a las mujeres de los trabajadores de Banfios, porque se negaron rotundo. ¿Por qué? Pues porque comisiones no estaban ni el PC por apoyar esa movilización. Entonces ahí es cuando había sus discusiones, ¿no? Y entonces, bueno, pues es verdad, o sea que no participaba mucha gente, pero a la hora de votar, pues es que aparecían hasta los cojos y hasta las cojas, vamos. Es que era verdad eso, y además a mí no me importa decirlo porque yo se lo digo a ellos. Vamos, pues cuando hablamos yo lo digo. Las amas de casa, pues antes de caer en manos de gente independiente que no era muy progresista, pues sí hubo una alianza entre la ORT y el PC para coparlas, claro, porque no teníamos otras ideas de lo que, a pesar de que se llamaba Asociación de Amas de Casa, porque no se podía llamar Asociación de Mujeres, la idea de nosotros era pues de la promoción, la liberación y todo el tema de la mujer. ¿Y en la asociación de vecinos de la Alhóndiga también participaban varias fuerzas? Sí, en la asociación de vecinos, pero la asociación de vecinos de la Alhóndiga y Juan de la Cierva mayormente era gente independiente, a pesar de que había gente del PC y de la ORT. Y Juan de la Cierva, pues igual, la mayoría de la gente era independiente, pero también había gente del PC y de la ORT. Yo era de la directiva y era pues de la ORT y había gente también del PC, pero la mayoría de la gente era gente independiente, gente progresista, pero independiente. ¿Y las relaciones con la iglesia? ¿Has hablado de los... Pues aquí las relaciones con la iglesia en aquel entonces eran buenas, pues porque nos dejaban los locales, nos dejaban la iglesia para hacer asamblea y ahí estaban siempre, ¿no? Pues cuando la movilización por lo de la vía, por la muerte del niño, pues en la Alhóndiga teníamos las reuniones. Sobre todo arriba, en la iglesia pequeña, ¿no? En la de Rufino, que se llamaba, que era el cura Rufino. Y también en la de abajo, en la de Fátima, también, bueno, pues allí desde arriba de la azotea de la iglesia, pues allí se daban las charlas informativas, la gente abajo en la plaza y pues la gente de la asociación informando de las cosas las reuniones que se tenía con Rosón, de lo que se iba a hacer, de los heridos que había habido, del seguimiento de las obras, de los puentes, estos que se hicieron. Bueno, y se hizo también, bueno, pues se valló la vía, ¿eh? O sea que se puso una valla de material y ya pues había 3 pasos para cruzar. Cuando se produce el paso de militantes de ORT, sobre todo aquí en Getafe, al PSOE años más tarde, tú no pasas al Partido Socialista. No, yo no paso, yo paso después, yo paso en el 81. Yo paso en el 81 no, en el 82. Yo paso en el 82 al PSOE. Yo no, en la ORT no hubo una, en otros pueblos sí, pero en Getafe la gente de ORT no entra, ¿eh? Masivamente hubo unas reuniones de gente de distintos sitios de ORT y entra. Aquí en Getafe no se dio eso. ¿Continuaste luego militando en el Partido Socialista también aquí? Sí. No milito, no muy activamente, desde luego no como en la ORT.
pero vamos, milito.